La historia de Absalón, el hijo del rey David, es una de las historias más trágicas de la Biblia. La vida de Absalón estuvo marcada por el orgullo, la ambición, la rebelión y lo que finalmente lo llevó a un desenlace doloroso, como su muerte, fueron una de las historias, una de las partes, una de las muertes más trágicas, porque todo se produce por la traición, el peligro del orgullo, la rebelión. La historia de Absalón nos deja lecciones sobre la obediencia, la humildad, las consecuencias del pecado. Absalón comenzó con un sentimiento de justicia propia. Cuando su hermana Tamar fue deshonrada por su medio hermano Amón, David no tomó acción inmediata. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y eso generó en Absalón un resentimiento profundo, lo que lo llevó a vengarse matando a Amón. Es en este momento donde se produce esa rebelión de Absalón. Ahí está la clave de todo, la raíz de la rebelión. Vio que su padre no tomó cartas en el asunto con lo que había hecho su medio hermano Amón, y eso generó en Absalón un resentimiento, no solo hacia Amón, sino también a su padre David. La falta de perdón y el rencor pueden llevarnos a tomar justicia por nuestras propias manos, en lugar de confiar en Dios. Romanos capítulo 12, verso 19 nos recuerda: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Después de su regreso a Jerusalén, Absalón comenzó a ganarse el favor del pueblo con palabras halagadoras, falsas promesas, como hacen muchos gobiernos, ¿verdad? Te seducen con palabras bonitas, te prometen de todo, una mayor economía, un bienestar familiar, un buen trabajo, es decir, falsas promesas. Su deseo, el de Absalón, el deseo de poder, lo llevó a traicionar a su propio padre, David, intentando arrebatarle el trono. Lo creas o no, la ambición y el orgullo te pueden destruir. El orgullo nos hace creer que podemos lograrlo todo sin Dios, pero la Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 16, verso 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y esto que escribió Salomón se vio reflejado en la vida de Absalón. Hermano, hermana que nos escuchas, la ambición y el orgullo nos pueden destruir. Absalón terminó enfrentándose en batalla contra los ejércitos de su padre David. Y aquí están las consecuencias del pecado. Su final fue trágico. Su hermoso cabello, porque la palabra de Dios dice que Absalón era guapo, era hermoso y tenía un largo cabello, símbolo de su orgullo, quedó enredado en las ramas de un árbol y fue asesinado por los hombres de David. Lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Lo que usas para enaltecer tu ego, tu orgullo, puede convertirse en tu ruina. Y en este caso era el pelo de Absalón. Me imagino a Absalón cuidando su pelo, su cabello todos los días. Dios nos llama a la humildad, nos llama a la obediencia. Como dice Santiago capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Absalón es un recordatorio de lo peligroso que es dejar que el orgullo, la falta de perdón y la ambición gobiernen nuestro corazón. Dios cada día nos llama a ser humildes, a confiar en su justicia, a someternos a su voluntad. Qué bueno que podamos aprender de esta historia y buscar siempre la guía de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a mantener un corazón humilde, a confiar en su justicia y a no dejar que el orgullo y la ambición me alejen de Dios. Brevemente, esta es la historia de Absalón, con algunas pequeñas enseñanzas. Pero cuidado con la traición en la familia.
La traición dentro de la familia es una de las heridas más dolorosas que podemos experimentar. Nos duele más cuando viene de aquellos que deberían amarnos y protegernos. La Biblia nos muestra que incluso en medio de la traición, Dios sigue obrando y nos da las fuerzas para perdonar, para sanar, para restaurar. Porque lo creas o no, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de traición. Tú y yo hemos traicionado a Dios. El pecado nos aleja de Dios. Cuando pecamos estamos traicionando a Dios. Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pedro también, sus discípulos también, porque al final le abandonaron, le traicionaron. Pedro le decía que iba a estar con él hasta la muerte. Y después lo traicionó, le negó. José sufrió traición por parte de sus hermanos. Jacob traicionó a su hermano Esaú con el potaje, ¿verdad? Caín traicionó a su hermano, lo mató. Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento verás muchos ejemplos de traición. Pero qué duro es que la traición se produzca dentro de la familia. De hecho, Jesús habla de esto. Los padres se levantarán contra los hijos contra los padres. Habrá guerras en la familia. Jesús habla de traición. La traición en la Biblia es un dolor que no es nuevo y que hoy en día en nuestra sociedad se lleva a cabo en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Desde los tiempos bíblicos, la traición dentro de la familia ha existido. Te he puesto el ejemplo de José, pero es una realidad. José fue traicionado por sus propios hermanos, quienes por envidia lo vendieron como esclavo. David fue traicionado por su hijo Absalón, quien intentó arrebatarle el trono, lo acabamos de ver. Aún Jesús, el Hijo de Dios, fue traicionado por sus discípulos, Judas, Pedro y el resto. La traición es una experiencia dolorosa, pero no estamos solos. Dios conoce nuestro dolor y ha prometido estar con nosotros en medio de las dificultades, incluso en medio de la traición. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, verso 18. La traición es un dolor que no es nuevo, no es algo nuevo. Todo lo que ha sucedido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Y no es algo nuevo, ya la Biblia nos hablaba de esto. La Biblia nos habla de todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, sea para bien o sea para mal. Este es para mí el ejemplo por excelencia. Ya el Nuevo Testamento, cuando apresan a Jesús, hubo un juicio injusto porque los fariseos compraron al pueblo y a los romanos, ¿verdad? Si en tiempo de Jesús esto se produjo, ¿qué decir de nuestra sociedad con los jueces corruptos? Con jueces que deberían hacer justicia. Si ya en ese tiempo hubo un juicio injusto con Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no vamos a tener juicios injustos en nuestra sociedad? Si en la palabra de Dios se habla sobre traición familiar, que es el tema que estamos tratando con el ejemplo de Absalón, ¿cómo no vamos a tener hoy en día traición en la familia? No permitas que la traición endurezca tu corazón como le sucedió a Absalón. El dolor de la traición puede generar enojo, resentimiento, deseo de venganza. Dios nos llama a reaccionar de una manera diferente. José, a pesar de todo lo que sufrió, eligió perdonar y ver la mano de Dios obrando en su vida. No dejes que la traición envenene tu corazón. La falta de perdón solo nos hace prisioneros del pasado. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, verso 31 y 32 nos exhorta, porque este versículo es una exhortación. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No permitas que la traición endurezca tu corazón.
Cuidado con el resentimiento, con el enojo, el deseo de venganza. Todos estos adjetivos los tenía, ¿sabes quién? Absalón. En vez de acercarse a su padre, hablar con él. Oye, papá, tienes que tener aquí mano dura. No puedes dejar pasar este delito de Amón con tu hija Tamar. Absalón se lo guardó en el corazón y fíjate su final. Dios transforma el dolor en bendición. Qué pena que Absalón no pudo o no quiso buscar a Dios. No quiso. Cuando confiamos en Dios, Él es capaz de usar incluso el dolor de la traición para nuestro bien. José pasó de ser esclavo a gobernador de Egipto. David, a pesar de la traición de Absalón, vio la fidelidad de Dios en su reinado. Jesús, aunque traicionado, cumplió el propósito de salvarnos con su sacrificio. La traición no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. Dios puede usar las pruebas para fortalecernos y para guiarnos hacia un propósito mayor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28. Dios transforma el dolor en bendición. Solo vamos a superar la traición con el amor de Dios. Si has sido traicionado por alguien en tu familia, acércate a Dios. Él comprende tu dolor, Él quiere sanarte. Perdona. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. Hemos leído, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios restaurará lo que ha sido roto y Dios traerá bendición a tu vida. Que puedas orar ahora al Señor y decirle: Señor, ayúdame a sanar el dolor de la traición. Dame un corazón que esté dispuesto a perdonar y a confiar en tu propósito, en tu justicia. Porque al final queremos nosotros tomarnos la justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? Queremos hacer justicia y nuestra justicia no es la justicia de Dios. Que en medio del sufrimiento podamos ver el amor y la obra de Dios en nuestra vida. Solo vamos a superar la traición con el amor de Dios, y eso lo hizo David. Lloró amargamente por su hijo que había fallecido, pero el Señor envió consolación. El amor de Dios tiene que inundarnos por completo. Llénate del amor de Dios. Aunque seamos traicionados, llénate de su amor, porque el amor de Dios transforma el dolor en bendición.